Bienvenidos a Misterios de Liderazgo, los abogados del diablo. El podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo. Presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos, Jaime, ¿cómo estás? Pues estupendamente. ¿Qué tal la semana? Fenomenal. ¿Pero cómo de fenomenal? De 12 sobre 10. Bueno, entonces estamos bien. ¿De qué vamos a hablar hoy, Juan Carlos? Venga, dímelo tú, que siempre me lo preguntas tú a mí. De liderazgo en la historia, ¿no? La historia de España. Sí, señor. Algunas veces hemos comentado que tenemos referentes históricos espectaculares y que es una pena que no los utilicemos. En fin, hoy vamos a hablar de gente, yo creo que bastante conocida. Tenemos muchos otros líderes que no son tan conocidos. Siempre me viene a la cabeza Blas de Lezo, sí. Pero bueno, vamos a hablar de gente conocida. Hay una frase para empezar, que no podemos dejar de empezar con una frase chula, que dice que la historia no se repite, pero rima. ¿De quién es esa frase? Del viejo Mark Twain, ¿no? Del viejo Mark Twain, sí, señor. Sí. ¿Y qué quiere decir, Juan Carlos? Venga, dale. Bueno, pues que hay cosas que no se repiten exactamente, entiendo, pero son muy similares. Entonces, la rima consonante o asonante, pues al final es la utilización de las mismas letras. Absolutamente. Y eso tiene mucho que ver con el episodio de hoy, que son líderes en la historia de España. Venga, ¿con quién quieres que empecemos, Juan Carlos? Bueno, empezamos por los Reyes Católicos. Venga, Reyes Católicos. ¿Qué tipo de liderazgo crees que tenían los Reyes Católicos? Yo, fíjate, me centraría más en la figura de Isabel, sí, que en la de Fernando, Aragón, sinceramente. ¿No? Pero ¿qué rasgos asociados al liderazgo crees que tenía Isabel la Católica? Aunque Fernando el Católico es el role model, que diríamos hoy, del modelo del príncipe de Maquiavelo, según parece. Totalmente. César Borgia y Fernando. Pero bueno, vamos a Isabel. Totalmente, y un tío bastante moderno para su época. Todo se ha dicho paso por no hablar de Isabel, que era más que moderna para su época. Isabel I de Castilla, que es una reina que no tenía que gobernar, se dieron las circunstancias. Una serie de rebotes, tenía que gobernar su tío, si no me equivoco. Su tío, su hermano, sí. Y bueno, pero llamado el impotente, Enrique IV, sí, el impotente y demás, pero al final ella es la elegida por los nobles, es decir, es una figura, no digo que impuesta, pero que no parecía tan influyente, pero que luego, evidentemente, por varias decisiones, pero diríamos, primero por la unificación de los reinos, en lo que para ella fue una obsesión. Que, por cierto, el tema de Isabel, camisa vieja, que no se quitaba la camisa, tú sabes esa historia. Sí, pero es un mito, es una leyenda urbana. Eso es un mito que puede tener que ver con que murió posiblemente, bueno, se está bastante estudiado, pero parece que murió. Dinos que tú eres un parece que murió de un cáncer de útero y posiblemente los últimos días de su vida sí debía oler reguleras, así, claro, para ganarlo, y de ahí vino el tema de lo de la camisa vieja y que no se cambiaba la camisa y el olor, sí, efectivamente. También teniendo en cuenta que los cristianos viejos, esto del bañarse, ducharse mucho, se consideraba lascivia o lujuria. Sí, o cosas hay que se estropeara la piel. Otra época. Pero bueno, evidentemente la unificación de los reinos, tanto Castilla, Aragón, Navarra y Granada, por supuesto. Luego el descubrimiento, el reencuentro con América, porque al final, independientemente de que Cristóbal Colón fuera genovés o de Pontevedra, la que pone el dinero fue ella, con una mítica... Totalmente, yo creo que ahí aparece un cierto rasgo de persona absolutamente emprendedora, os me atrevería a decir con una visión que los demás no tienen, porque el mismo planteamiento se le había hecho al rey de Portugal, y el rey de Portugal dijo que tararí. De hecho, es cuando aterriza Colón. Y luego quería quedarse con efectivamente, de hecho, es cuando aterriza Colón en la corona de Castilla, lo plantea, y es la reina la que tiene la visión de que puede ser una oportunidad de extender el reino de Castilla mucho más allá. Y luego, desde el punto de vista cultural... Absolutamente. El Antonio de Nebrija, por supuesto, 1492 también. O Beatriz Galindo, su latinista, su profesora. Y Nebrija hace la primera gramática. Totalmente. Y entonces, no, cuenta. No, pero si es que es emocionas, que me encanta. Bueno, no, hombre, no, si es que es un momento que en general es bastante desconocido de la historia, y hay veces que me cuestiono por qué a Isabel la Católica no se le da el espacio que merece en la historia. No sé quién decía el otro día, no sé si fuiste tú, que hay veces que se le asocia como si fuese algo de Franco. Sí. Pues no sé si por el yugo, las flechas, los temas de relaciones con Falange o por qué, pero estamos hablando de personajes que son una referencia histórica en muchos ámbitos. Es una persona absolutamente adelantada a su tiempo, es una persona que mientras otras culturas se dedicaban a esclavizar a toda la gente de los países de los
los territorios, que no eran países en aquel momento que se conquistaban, esta señora se ocupa expresamente de que se les tratara como súbditos a través de la figura de los virreyes, que eran una cosa muy diferente de las bestias que se mandaban desde otras, sí, en la corona de Isabel y el testamento nunca hubo esclavos y nunca hubo indígenas que no tuvieran el mismo tratamiento. Pero como bien dices, Juan Carlos, no solo eso, sino que es que los indios de las Canarias, que fue de los últimos sitios que fue plenamente castellano, y estaba enormemente preocupada hasta dejarlo escrito literalmente en su testamento. Claro. Y luego, como decía, bueno, Gutenberg, a mí me gusta recordar que Gutenberg, creador de la imprenta, muere pobre, porque ¿quién le va a comprar las imprentas si no se sabía leer, analfabetos? Sin embargo, la corona, lo que hoy llamaríamos colaboración público-privada, sí, compra primero para los clérigos las imprentas, sí, y las trae España desde Alemania, aquella Alemania todavía medieval, no renacentista. De hecho, muchos años después, y volviendo al tema del líder más erudito, que es una persona con una cultura vastísima y extraordinaria, gran parte de lo que fue luego la biblioteca del Escorial, que fue junto con la Biblioteca Laurentina del Vaticano. Me estoy poniendo muy repipi, pero bueno, pues salen estas cosas. Pero si había dos bibliotecas como de referencia, una fue la Laurentina y la del Escorial se hizo a imagen y semejanza. Gran parte del fondo de la biblioteca era la biblioteca de los Reyes católicos, que luego gran parte de eso se perdió en un incendio que hubo en 1671 y fue en la sala de manuscritos, que se perdió gran parte de lo que había ahí. Pero que el nivel cultural de este tipo de monarcas hay veces que nos pasa desapercibido, porque es verdad que luego a lo largo de la historia de España, muchos años después, hemos tenido reyes absolutamente, no digo analfabetos, pero gente que no le daba la misma importancia a la cultura y a la sabiduría que le podía dar Isabel la Católica. Totalmente. Isabel se volvió a poner en valor, digamos, con la serie aquella que me parece que era Michelle Jenner, la protagonista. Ayala. ¿Era Isabel Ayala o era Michelle Jenner? Creo que no, Isabel Ayala creo que hizo de Juana la Loca. Era Juana la Loca, perdón. Sí, Juana la Loca, la película. Sí, disculpa. Pero la serie de televisión, bueno, luego efectivamente hubo una salida, un spin-off que fue para el cine, que eso también, bueno, en términos de liderazgo, lo de la Reina Loca y todo, cómo se monta una campaña, sí, con sus más y sus menos, pero efectivamente si hubiera sido una reina inglesa, francesa, si hubiera sido una presidenta de los Estados Unidos, pues todo el mundo la conocería, la veneraría, totalmente, haría la ruta de lo que hizo Isabel la Católica. Es admirable en esa época, siglo XV, y sin embargo, pues aquí, pues eso, incluso ha sido vilipendiada, envidiada, y bueno, tachada de mil cosas. Venga, ¿qué 2 o 3 cosas vamos a hacer como pequeños takeaway? ¿Qué 2 o 3 cosas crees que podemos, que vamos a hablar de otros 2 o 3 personajes, qué 2 o 3 cosas crees que podemos aprender de Isabel la Católica y de su liderazgo, Juan Bueno, Carlos? Yo diría el tener esa visión. Hacemos a la Limón, si a la Limón, si quieres, la visión de integración, tanto, bueno, también de la política matrimonial que derivó luego en Carlos V. Absolutamente, que curiosamente ellos fueron un matrimonio dentro de lo que era para aquella época por amor, podríamos decir. Entonces, esa visión de unidad, de integración, de hacer algo más grande conectado a Hispanoamérica, pues realmente es muy, muy valioso. Absolutamente. Yo me atrevería a decir que un planteamiento muy inspiracional en relación con el legado. Le importaba enormemente cuál era el legado que dejaba. De hecho, en fin, a mí es que hay un cuadro que me gusta mucho del Museo del Prado, que yo creo que lo hemos comentado aquí alguna vez, que se llama El Testamento de Isabel la Católica, de Rosales. Ganó Rosales, creo que, el premio a una exposición en París. Y ese cuadro pues dice mucho, pero para ella era muy importante qué es lo que quedaba de legado. O sea, se preocupó de que gran parte de su patrimonio fuese a determinadas órdenes religiosas, se preocupó enormemente de proteger a los súbditos que podían estar más desprotegidos, que eran las minorías de los territorios de ultramar y de las Islas Canarias, y le importaba muchísimo todo lo que tenía que ver con la unidad de España y que eso quedase como legado de su parte y quedase certificado y protegido de alguna manera. A mí esa parte de legado asociada al liderazgo me gusta muchísimo, la figura de Isabel la Católica. Y luego el tercer punto, desde mi punto de vista, es el lenguaje, ¿no? Hemos hablado de Totalmente. El poder de la gramática, del castellano. Sí, el lenguaje como vertebrador. Como vertebrador de una sociedad dentro de la diversidad, evidentemente, porque también sabemos, por ejemplo, en América, cómo especialmente los religiosos aprendieron las lenguas quechua, aymara, etcétera,
para poder comunicar con los indígenas y también convertirles. Totalmente. Pero desde esa diversidad, el poder, en su caso, del castellano o español. Perfecto. Venga, vámonos a otro, Juan Carlos. Vamos a saltar un poquito. ¿Nos vamos al nieto? Pues venga, pues al nieto, al nieto, que a su vez era nieto de Maximiliano de Habsburgo, También. si no me estoy equivocando. Sí. Era nieto de los reyes católicos, o sea, en realidad confluían dos dinastías y es el primer pollo de la dinastía de los... Es el fundador de la dinastía de los Austria en España. O sea, yéndonos al final, uno de los grandes dilemas de Carlos I fue si le enterraban en Innsbruck con los abuelos o se enterraba en Granada con los otros abuelos, y al final dice al carajo y le deja en su testamento a su hijo, dice que hagas con mis huesos lo que te dé la gana, pero de alguna forma le deja ya la referencia de tío, busca un sitio apañadete para que vayamos metiendo los huesos, que tío, que me ha costado mucho fundar la dinastía de los Austria, no me andes jorobando. Y luego ya años después Felipe II bueno, pues hace una especie de casa para Dios y una morada para los huesos de sus padres y los propios, que es el monasterio del Escorial. Absolutamente. Pero vaya rollazo que acabo de pegar, tío. Venga, dale. Rollazo no. Dale. Venga, vamos a empezar. Estamos hablando de Carlos I. Carlos I de España y V de Alemania. Y V de Alemania, porque fue... Que es un caso de enamoramiento. No viene a España, entra por Laredo hasta los 16 años, si no recuerdo mal, y entonces ni hablaba castellano-español, ni hablaba... De hecho, le generó muchos problemas. Le habían contado sus consejeros que este era un sitio cutre, que no... Totalmente. El mismo error en el que con Cisneros, que estaba registrando, Erasmo de Rotterdam, dice, no me apetece ir a España. Totalmente, pero eso tenía que ver porque en aquel momento se imponía la etiqueta borgoñesa, que era como lo más sofisticado, lo que luego fue la corte en Francia en los siglos XVI, XVII, pues la etiqueta borgoñesa era lo que se imponía y nos veían como unos salvajes. Pensad que a Carlos I, digamos que su preceptor fue el que luego fue papa, que era Adriano de Utrecht, y tenía unos códigos caballerescos, digamos, bastante diferentes y menos bárbaros seguramente a lo que se podía percibir a la España de aquel momento. Que España de Cisneros y antes de la abuela de Isabel I y de Juana la Loca, su madre. Entonces, bueno, él es un rey globalizador, diríamos. Absolutamente. Fue emperador del Sacro Imperio Germánico. Dale, por favor. No, y que pasa uno de cada 4 días en su carrera política o en su vida profesional batallando, ¿no? Y se encuentra, bueno, evidentemente con la reforma, mal llamada reforma luterana o protestante, con la sublevación de condes los príncipes alemanes, que básicamente lo que quieren es mantener el poder o aumentar el poder a través de la religión. Bueno, digamos que se hacen una religión un poquito más a medida, más cómoda, con 3 o 4 cosas que les permiten manejar el dinero de una forma diferente, mientras en España el tema de la nobleza, existían los pobres, o sea, existía la calificación de pobres, existía el clero, y luego había una cosa incipiente que se llamaba una pequeña burguesía que empezaba a comerciar y a tener dinero. Eso es. De hecho, uno de los motivos por los que Carlos I quiere cortar cualquier influencia protestante tiene también que ver... Protestante, erasmista, ¿no? Porque tuvo Alfonso de Valdés como secretario de Cartas. Efectivamente, pero tiene que ver con que no se le contamine diferentes aspectos, entre otros lo que tenía que ver con el dinero y con los cuartos, con el control del dinero. Acusan los anti-erasmistas a los erasmistas, a los hermanos de Valdés, etcétera, de que son como los protestantes, pero no lo son. Es decir, seguir a Erasmo era seguir la... Oye, venga, cosas interesantes de Carlos I, venga. Bueno, la imagen imperial, nunca mejor dicho, es decir, el poder que tiene la imagen en el gran liderazgo, en el liderazgo de una organización tan difícil de gestionar como es ese imperio incipiente, la sensibilidad intercultural tanto en la parte americana como en la parte del resto de Europa. Bueno, la imagen, evidentemente, podemos pensar en Tiziano y en el cuadro de la batalla de Mühlberg. Mühlberg, lo que está representando en realidad es la lanza de Longinos y Apolos, ese cuadro. La lanza de Longinos, que es evidentemente con la que a Jesucristo para que no lo sepa. Se le clavó en el costado. Y que dicen que llegó hasta Adolf Hitler, pero bueno, eso ya es... Eso es otra historia. Yo de Carlos I me atrevería a decir una cosa que me encanta, porque es verdad que a diferencia de Felipe II, que prácticamente no participó en guerras en toda su vida, Carlos I no hizo otra cosa. De hecho, tuvo un matrimonio pues muy bonito con su prima, con Isabel de Portugal. Que además la llamaban la Prudente, la llamaban la portuguesa, y la Prudente, que era una persona que prácticamente, pensad que en aquel momento la corte era itinerante, y quien
quien regía España era mucho más Isabel que Carlos, pero estaban profundamente enamorados. Una historia muy bonita, con su luna de miel en la Alhambra, en fin, toda una partida de cosas. Historia de amor. A mí hay una cosa que me gusta muchísimo, pero cada muy poquito tiempo Carlos se tenía que subir en su caballo e irse al frente de la batalla. Era siempre el primero que estaba al frente de sus ejércitos. De hecho, me imagino que seguirá estando en el Museo del Ejército de Toledo durante muchos años, en el Palacio de las Alhajas, aquí al lado del Museo del Prado. Estaba la tienda de Carlos V, la tienda de campaña, que era como una especie de jaima, que era lo que llevaba en sus diferentes campañas militares, pero siempre estaba al frente de sus ejércitos. O sea, era un ejemplo y una referencia incuestionable. De hecho, se rumoreaban permanentemente montones de hazañas suyas relacionadas con las batallas. Sí, muy en términos de Alejandro Magno, Julio César. Sí, correcto. Sí, tal y luego la tercera, saber dimitir. El irse a Yuste bueno. en Extremadura y decir hasta aquí. Saberse quitar de en medio, no lo había pensado, Juan Carlos, buenísimo. Yo lo he admirado mucho siempre del emperador Carlos, porque, claro, puedes morir. Decía un amigo mío, como Marujita Díaz, es decir, al pie del cañón en el escenario, o como Miguel Durain o Rafa Nadal. Pero tu amigo decía al pie del cañón o en el escenario de Marujita Díaz. En el escenario, ¿no? Lo quiero cosas. decir que al final ya eres un rey anciano, tal, o decir, mira, no, hasta aquí se lo dejo a mi hijo Felipe, se hace una ceremonia, una celebración, elijo un sitio como es Yuste, una preciosidad de sitio en Extremadura, y ahí es donde acaban mis días, y eso, que mi hijo decida si me entierra en un sitio o en otro. Totalmente. Muy bien, Juan Carlos, venga, y vámonos al tercero que teníamos pensado para hoy. Venga, Felipe II. Felipe II, nada menos. Sí, gran gestor, leyenda negra. Y pero tú sabes un montón de Felipe II. ¿Qué destacarías tú? Sé un poquito. A ver, Felipe II fue un rey mucho más burócrata, menos viajero que su padre, mucho menos presente en el mundo de las guerras, seguramente mucho más estratega. O sea, de hecho, de los principales consejos que le dio su padre fue que no depositara toda su confianza, pues porque en aquel momento, años posteriores, años más tarde, veremos la figura de los válidos. Y era algo pues, que tenían cierta tentación los monarcas, pues porque era más descansado reposar en algún ministro. Y de los pocos consejos que le daba su padre, no de los pocos porque le daba consejos, pero en ese sentido, en relación con sus ministros, el padre le dice que no repose toda su confianza en un solo ministro, que si bien es mucho más descansado, le puede complicar la vida. Claro. Que ese es el gran pecado de Felipe II, depositar toda su confianza en un personaje bastante siniestro que se llamaba Antonio Pérez. Pero como líder era un trabajador incansable, era una persona que permanecía durante larguísimas horas atendiendo los asuntos de Estado, y es verdad que tenía un control mucho más burocrático, mucho más tecnocrático del imperio. Pero una cosa que era muy destacable de Felipe II era que se manejaba con unos códigos de heterodoxia en la gente que tenía alrededor extraordinaria. Tuvo extraordinarios amigos y consejeros que le podían dar visiones muy poliédricas del mundo. Tenía gente como Arias Montano, tenía gente como el propio Juan de Herrera, el que le montó la Academia de Matemáticas. Tenía diferentes personajes que le daban visiones muy distintas del mundo, y era un tío con un nivel de enriquecimiento y una cultura extraordinarios. Y si no me corriges, muy austero, ¿no? Creo que para lo que podía ser un imperio donde no se ponía el sol. Totalmente. Nosotros tenemos mucho la figura de Felipe II, pues ya con cierta madurez en sus últimos años, pero era un tipo, en fin, tuvo unos cuantos líos. Aparte de que tuvo 4 esposas, fue un tío. O sea, tenemos esa visión austera y triste de Felipe II porque fue un tío que le acompañó a la muerte durante toda su vida. Tuvo 4 esposas, creo recordar que 10 hijos, y de esas 4 esposas y 10 hijos, es que no sé si le sobrevivieron 4 de los hijos. Isabel Clara Eugenia, Catalina Micaela, Carlos Félix también murió. O sea, moría gente cada 2 por 3. Claro. Pero tuvo una juventud tremendamente intensa, pues tuvo una serie de viajes enormemente divertidos por Europa, y es verdad que la figura de ese Felipe II austero la tenemos como de cierta madurez en adelante, pero sí que era un perfil de austeridad, pero también porque tenía una conexión con la religión tremenda. Había heredado de su padre la relación con la Orden de los Jerónimos, que es a la que se le encargó todo el desarrollo, digamos, religioso
del monasterio del Escorial, y él era, pues en ese sentido, pues muy de las prácticas de los monjes. El monasterio del Escorial al principio se concibió para alojar 50 monjes y hubo que meterle otro piso porque al final había 100 y pico había que monjes, hacer ampliación allí, efectivamente. Y yo destacaría también, y tú sabes un montón de eso, en la conexión con las artes y con la cultura, ¿no? Como líder. Totalmente. O sea, se habla mucho de los Medici, de la Florencia, del Renacimiento, pero vamos, pues eso, el monasterio del Escorial que te has referido, pero tantas cosas que anticipan lo que luego será el siglo de oro, evidentemente, y bueno, esa España culturalmente muy desarrollada, evidentemente. Totalmente. De hecho, el tema del protestantismo, hay un momento en el que Felipe II decide cortar lazos con Europa, y lo que hoy serían los Erasmus, Felipe II los prohíbe. O sea, hay un momento en el que, para que no se contaminen de las ideas protestantes, prohíbe que la gente vaya a estudiar al extranjero. Pero es cierto lo que dices, que hubo un momento. La verdad es que esas son cosas de estas de España que no hay quien las entienda. O sea, si en cualquier otro país hubiese algo como el monasterio del Escorial, con las obras de arte que hay allí dentro, en cualquiera de los ámbitos, en arquitectura, en pintura y en escultura. O sea, tienes talleres como el de Jacopo da Trezzo haciendo el tabernáculo, que se tiró 8 años para hacer una sola pieza. O tienes el taller de los Leoni, que estuvieron 8 o 10 años al servicio del rey. Tienes pintores desde Tibaldi, Navarrete el Mudo, de Granello, Fabrizio Castello. Tienes montones de pintores del momento, que eran todo lo que iba saliendo de la época de Miguel Ángel de Italia, que acaba derivando en el Escorial. Quiero decir, Felipe II es una persona que todo lo que tenía que ver con conocimiento y sabiduría para él era importantísimo. De hecho, se manejaba la biblioteca, que llegó a tener 40.000 volúmenes, se manejaba en 2 niveles. Se hablaba de una biblioteca que era pública, que fue saqueada de una forma salvaje durante la invasión francesa, y tuvo una serie de incendios, pero durante muchos años se habló de una biblioteca abscondita, porque es verdad que esa heterodoxia de la que gustaba Felipe II, que tenía mucho que ver con su forma de liderar, pues le llevaba a tener ciertos libros que no estaban catalogados como lícitos en la Inquisición. Se habló de una biblioteca abscondita, que todavía hay quien sigue pensando que está escondida en algún sitio del monasterio. Pero a un tío que a nivel cultural y de erudición estaba a años luz de cualquier monarca de su época. Qué maravilla. Bueno, ¿vamos a los takeaways o no? Venga, sí, es que hoy nos hemos puesto como muy seriotes. No, sabes un montonazo de cosas que aprendemos. Y muy circunspectos, y además nos vamos por los terrenos de Úbeda de mala manera. A ver, Isabel, venga, primera. Venga, tres o cuatro primero. cosas que nos podamos llevar de estos pollos. Venga, Juan ¿Qué Carlos. nos podemos llevar? Venga, empieza tú, que así me da tiempo a pensar. Yo creo venga. que, bueno, has hablado del legado, la importancia que tiene el impacto y saber poner en valor, que es la base del talento. Al final el liderazgo es un talento, de las cosas que hacen bien, y no dejarnos llevar por la leyenda negra de franceses, holandeses. Bueno, la leyenda negra es muy propia, que no ha leído, pero eso es otra. Y bueno, fue una campaña propagandística pura y dura, urdida desde Antonio Pérez, con otro espía que se llamaba John Dee, que estaba al servicio de Su Majestad. De hecho, John Dee es el origen, pues, como curiosidad, cuando pensamos en 007, 007 son 2 ojos, que son los 2 ojos que todo lo ven, y un 7 dado la vuelta, que hace como unas pequeñas gafas. Esa era la firma de John Dee cuando estaba al servicio de Su Majestad, que es un médico que en el primer matrimonio de Felipe II se hizo muy amigo suyo. De hecho, le acabó regalando Felipe II un espejo de obsidiana que venía de los aztecas, que se podía teóricamente ver al otro lado. Pero estamos hablando, no sé por qué estaba contando lo de John Dee. No, la leyenda negra, que ya nace. La leyenda negra, hay una serie de espías, hay una serie de personajes alrededor de las cortes de Francia principalmente y de Inglaterra, que empiezan a distribuir un montón de informaciones falsas, que luego ya, cuando empezamos a tener el follón en los Países Bajos, eso se multiplica por 100.000. Por eso digo que hay que contar las cosas bien, la verdad, y ponerte en valor. Absolutamente. Yo diría, Juan Carlos, que una de las cosas que podemos aprender de estos personajes es la visión compartida del propósito común, que sabes que para mí es un mantra esencial, permanente, pero no solo por la idea de globalidad que podía tener Carlos I, sino porque eso lo heredó su hijo, y tenía clarísimo cuáles eran los 4 o 5 valores, independientemente más acertados o más equivocados. Estamos hablando del siglo XVI y las cosas hay que ponerlas en un contexto. Pero siempre hubo una claridad de hacia dónde vamos y cuáles son los elementos que hay que preservar en el imperio. Es decir, con unos valores que no concordarían con valores actuales, pero tenía una base muy sólida de valores y tenía una base solidísima de cuál era la estrategia a seguir y el propósito y la visión de la compañía, que no era otra cosa que el imperio.
Y yo el tercero diría, ligado al liderazgo, el sano orgullo. Hay que ponerle sano para... Sano orgullo de pertenencia. De pertenencia, porque los tres lo fomentaron. Se le atribuye a Bismarck, hablando con el embajador español, qué gran país España, que intenta destruirse a sí mismo. Sí, efectivamente, y no lo ha conseguido. No lo ha conseguido. Entonces ellos no destruyeron, sino construyeron uniendo reinos, en el caso de Isabel, anexionando territorios, en el caso de Carlos I de España y V de Alemania, gestionando adecuadamente, bastante adecuadamente, en un imperio desde Filipinas hasta Argentina, que donde no se ponía el sol. Y donde, por ejemplo, se había descubierto Nueva Zelanda, Australia, algunas tierras de Canadá, pero decían que no eran interesantes, ¿no? Por eso no estaban en la corona española. Pero dentro de todo eso que has dicho, Juan Carlos, nosotros nos dedicamos como nación a construir un imperio y no a expoliarlo, que era lo más habitual en ese momento. Pero eso da para otro podcast, Juan Carlos, que nos hemos puesto ya así como muy serios, con personajes pero ha sido un placer. muy severos, y da gusto siempre charlar contigo. Muchísimas gracias. Oye, gracias a ti, gracias a mí, gracias a Cristina de Guapísimo, y hasta la semana que viene. A toda la audiencia, hasta la semana que viene.